Buenas tardes amigos y amigas, estamos una vez más con ustedes, son las 5 con 22 minutos en este día lunes, inicio de semana, lunes 16 de enero del año 2023. Con nosotros Franklin Soria, director de la agencia Prensa Minera y también un investigador en temas profundos respecto a este sector de la minería ilegal. Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves la situación actual del país en torno a la minería? Por favor, bienvenido. Muy buenas tardes, muy gentil tu invitación, un honor estar en este espacio comunicativo divisando la Ciudad Blanca, Ujú. llamativa, vistosa, y también una ciudad abocada a un gran conflicto. Recordamos en el 2017-2018 cómo esta ciudad fue trastornada por la economía que generaba la minería Ah, ilegal. claro, en Buenos Aires, ¿no? Imbabura lo recuerda con claridad. Y 4 o 5 años después, vemos que hasta el día 16 del año 23 son 1.600 las sacas retenidas. Entendemos bien que se captura un 10% de lo que se produce. La pregunta es, ¿qué hacer en el caso de Imbabura con Buenos Aires y en el caso del Ecuador? ¿Qué hacer con la minería ilegal si los operativos, y están bien y lo celebramos, resuelven la parte epidérmica del problema, pero La no las parte de afuera, causas? dices tú, no, pero no lo No profundo. las causas. Ya, ya hubo un operativo donde aparentemente se acabó ya con la minería ilegal, pero eso no está ocurriendo. No, porque hay que entender la minería ilegal. Celebramos que políticos como Villavicencio y otros hoy se llenen la boca del tema de la minería ilegal, Ujú. pero no hay que convertir a la minería ilegal en un lugar común de la política ecuatoriana. Hay que entender las causas, hay Ya, que trabajar las causas y hay que viabilizar las posibilidades de solución que un problema social como la minería ilegal, porque la minería ilegal no es solo un delito, es un problema social, pueda ser resuelto. Las causas de fondo de la minería ilegal, al igual que el tema del narcotráfico, es una completa pobreza generalizada en el Ecuador y una ausencia desempleo, dices tú, de ¿no? Sí, empleo. claro, claro. Y hay que Ah, decirlo, cuando no hay empleo, la gente busca algún medio de ingreso. lamentablemente Es el así, ser ¿no? humano puede ser y se ve abocado a cualquier punto de escala dentro del comportamiento lícito o ilícito. Súmese además que al tema de la minería ilegal hay quienes han romantizado la minería ilegal disfrazando de que es una suerte de aventura personal, de arrojados hombres que van a la montaña y entre la niebla y el lodo por una supuesta iluminación encuentran la veta, nada más lejano a la realidad. Estas son estructuras de corrupción presentes en los burócratas de larga data, en las coordinaciones zonales, sobre todo la Agencia de Control Minero, de Ibarra, de Napo, del Oro, de Camilo Ponce Enríquez, de Loja, de Zamora, de Guayas, y que además, desde el fenómeno anterior, me refiero fenómeno de corrupción por el cual fue removido el anterior ministro, sus funcionarios que aún quedan y pululan van turnándose, van del norte al sur, hubo quien vino del Guayas, de Imbabura a la Suay y viceversa. Entonces, estos movimientos por demás extraños, porque la ley muy bien contempla que además que el funcionario público debe ser al menos de las provincias cercanas a una regional y no de las del sur, explica también y demuestra la tesis que tiene Prensa Minera, quien les habla, de que la madre de la minería ilegal, la madre, la raíz de la minería ilegal, es la corrupción enquistada en burócratas de larga data en las entidades de control minero. ¿Y qué ha hecho el gobierno al respecto, el gobierno del encuentro, para evitar que exista esa corrupción de larga data? El gobierno del encuentro no encuentra qué hacer. Solo es un eslogan, ¿no? Se ha Ya. reunido la semana pasada el SEGMI existe desde hace varios años, con un viceministro al que nadie conoce, nadie ha escuchado, no hay una declaración pública, debería haber ruedas de prensa, entrevistas de un sector tan complicado como la minería, que ha abocado por otro lado el protagonismo de un líder indígena, Leonidas que Diza, dices tú, ya. Leonidas Issa, que desde su convencimiento respetable pero no coherente, convoca una suerte de resistencia en los territorios.
Yo no entiendo esto de territorios. Debe recordar el señor Isa que el Ecuador, el Estado, es un Estado unitario. Existe un territorio, el ecuatoriano, y que estos discursos que tratan de balcanizar, de diseccionar al Ecuador, responden a intereses muy protervos, señor Isa, muy ajenos a la necesidad propia que tiene un país de por lo menos construir su unidad y una lógica de unidad regional, y no me refiero a aquella cantaleta del socialismo del siglo XXI, sino una unidad pragmática, una unidad comercial, al menos entre los países cercanos, y no eso de balcanizar el país, territorios, periodistas que resistan, medios de comunicación y que se enfrenten y que habrá muertos heridos, se culpa al gobierno, y el gobierno por otro lado no dice nada. Un subsecretario de Gobernabilidad, más perdido aún, le va a pedir a Leonidas Issa que le diga el listado de dónde están los puntos de minería ilegal cuando existe el SEGMI, cuando eso ya lo tienen varias entidades. ¡Qué desatino! Entonces, en este desconcierto, los únicos que ganan son ni siquiera los operadores, aquellos desarrapados, migrantes y nacionales ubicados en los infinitos puntos de minería ilegal. En el norte, por recordar, Cielito, Buenos Aires, Yusupino, Cantón Arosemena-Tola, Ría Jatunyacu, Buenos Aires, por San Lorenzo, Las Habas, del sitio donde hubo el deslave, por citar los más notados. No se van a resolver entonces desde una lógica de la enumeración o desde una lógica de los operativos. Franklin Soria plantea y demanda la depuración de los funcionarios corruptos presentes en las entidades de control minero a través de una investigación del enriquecimiento de algunos funcionarios que conoce el gobierno, que conocemos y que no han justificado sus haberes y que son los financistas y los beneficiarios de una minería ilegal que además evidentemente necesita una solución que bien la pueden establecer si deseasen. No es imperativo porque la ley permite a las empresas que decidan dar un contrato de operación. Es potestad de las empresas amparadas y regidas por la ley. Entonces, atrás de esta confrontación sin conocimiento y sin profundidad respecto a la minería ilegal, lo que tiene que plantearse es primero detectar las causas, trabajar sobre las causas y trabajar sobre las soluciones a un fenómeno como la minería ilegal. ¿No habría sido interesante plantear esto en la consulta popular, este tema de la minería? Claro, por supuesto, todos los temas y sobre todo los delitos que se vuelven transnacionales deben ser por lo menos debatidos en el Ecuador. Nosotros como prensa minera demandamos siempre a aquellos supuestos defensores de la vida, amantes de la vida, los señores ecologistas de la naturaleza, pero que sin embargo el momento de expresar sus opiniones han agredido a este periodista, un sujeto de acá de Cotacachi o que llegó a vivir en Cotacachi, que agredió a traición, cuando son violentos, cuando queman campamentos. Nosotros les combinamos a debatir, debatamos las tesis de la antiminería, de quienes creemos en la necesidad de una minería y de quienes demandamos que el Estado vigile a esa minería, la responsable, y de quienes también hemos liderado la denuncia a la minería ilegal, algo que los ambientalistas no lo han hecho jamás. Nunca hemos visto una marcha de ambientalistas contra la minería ilegal, extrañamente, en Buenos Aires nunca. Más bien recordamos que aquella casa donde era la embajada saromeña en el tiempo del boom de la minería ilegal, hoy es la casa sede de la supuesta lucha antiminera. Esas incoherencias también deben ser debatidas en el Ecuador para que triunfe no una tesis, no que triunfe los elementos de los varios sectores. Desde la antiminería también hay elementos que tienen la razón. Desde quienes están en la minería ilegal expresan una necesidad de un sector de la sociedad y de quienes creemos que la actividad minera debe realizarse bajo la supervisión plena no solo del Estado, sino a través de los observatorios ciudadanos y las veedurías ciudadanas contempladas a través del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, no se puede decir que no hay elementos para controlar a la minería. Que se quiera desde el populismo ecológico simplificar la complejidad del fenómeno del calentamiento global y la destrucción de la minería, de la naturaleza, a través de un chivo expiatorio que ellos denominan la minería, esa simplicidad
que no explica ni resuelve las cosas, solo tiene un objetivo y es lamentablemente electoral. Ahora tenemos que diferenciar, Franklin, el tema de la minería ilegal y la minería responsable o legal, la que concede el Estado bajo licencia o concesiones. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias entre ellas radican en que la una opera dentro de la ley. Pero también tiene rechazo de la población, pues. Por supuesto, Porque tiene dicen que rechazo de va a la afectar población a en los ríos, algunos ¿no? sectores, pero en otros cantones usted verá que tiene la aprobación, y no solo la aprobación, hay cantones y ciudades que solo han surgido por la minería. Zaruma es una de ellas. Pero en Intag hay oposición. Respetable Yurimagua, oposición. ya. Respetable oposición. Y en Intag hay un gran conflicto que tiene que explicar el gobierno y el Estado, y explicar Codelco, porque hasta el momento no entrega la información de qué hay en Yurimaguas. Entonces, en ese punto nosotros tenemos una coincidencia con los antimineros de Intag, que ellos demandan información. Sí, nosotros creemos también que Codelco debe transparentar qué hay en Yurimaguas. Codelco es de Chile, ¿no? Claro, Ya. que debe transparentar. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? La una, la que está dentro de la ley, Muy bien. si no cumple con la ley, tiene que restaurar, reparar la naturaleza, indemnizar a los afectados. Los pobladores, sí. Entonces tiene varias responsabilidades en el caso de que no cumpla con la ley. Cuando cumple la ley, además genera regalías, genera divisas. Los señores antimineros se olvidan que en el momento más aciago de la reciente historia nacional, cuando el Ecuador estaba sumergido y el mundo en esta jaula invisible de la pandemia, fue la minería la actividad que estuvo latente y que generó en esas condiciones divisas para el Ecuador. Entonces no se puede llevar a los extremos de decir que todo es malo y que todo es bueno, no. Pero yo quisiera además señalar una diferencia más. Ya. Hay la minería legal, la responsable que está dentro de la ley. Hay la minería ilegal que no cumple y no le interesa cumplir un parámetro ambiental, laboral, de salud pública, no le interesa restaurar, indemnizar. Solo sacar y extraer y vender. Y llevarse. Y llevarse, claro. Porque el subsuelo, se olvida el señor Issa, a lo que él llama tierras ancestrales, que el subsuelo pertenece a los 18 millones de ecuatorianos. No solo Es decir, el subsuelo del Cantón Sicchos no le pertenece a Sicchos, ni a sus ancestros, ni a Rumiñahui ni a Atahualpa. Les pertenece a 18 millones de mestizos, este mestizaje único que somos los latinos, negros, indios, blancos, chinos, quién sabe, está, filipinos, todo lo que está en nuestro caudal sanguíneo nos pertenece. Entonces aquel discurso de tierras ancestrales también hay que desmontarlo, porque si desde la visión de las tierras ancestrales, entonces de aquí a poco veremos que el señor Issa reclama desde el estrecho de Bering para acá, porque se entiende que la raza indígena cruzó el estrecho de Bering y todo eso es ancestralidad. Entonces a esa antropologización de la realidad que niega el hecho de que habemos mestizos, que tenemos derechos y que por supuesto no podemos imponernos a las visiones indígenas, también pedimos a las visiones indígenas que respeten la condición de un Estado que ha costado muchísimo construir. El Ecuador varias veces estuvo a punto de ser disuelto como Ecuador y ahora se trata de construir una suerte de sub-Ecuador dentro del Ecuador. Un Estado dentro de tu Estado. Un Estado dentro, como era Buenos Aires, la República Independiente de la Minería Ilegal, no entraba, ni la Fiscalía podía entrar, no podía entrar CNE a poner antenas. ¿Qué plantea Leonidas Issa? Leonidas Issa plantea desde su lógica del populismo ecológico, con el objetivo de él promocionarse para ser candidato a presidente, que los territorios resistan y que si hay muertos, la culpa es del gobierno del Estado. Pero qué cosa más monstruosa, tener que llegar a muertos, cuando esto se tiene que debatir. Debatir no es lo que planteó Issa. Mesas de diálogo, aquí estamos los que creen en la minería, y allá están ellos, los que no creen en la minería, señalando quién debe estar en las mesas mineras. Hay una polarización de los mineros. No solo eso, el gobierno fue pusilánime y flojo. En los diálogos. En los diálogos permitió que los antimineros decidan quiénes van por la mesa minera.
Eso no se ha visto en una mesa de diálogo son contrapartes, delegados de un lado y del otro. No había eso. No, el sector antiminero decía, no, el abogado tal, la ambientalista tal deben salir. Franklin debe salir. Ah, no, a Franklin le caen a palos ellos, Sí, como me no. han caído aquí en Urcuquí. Entonces, eso no es diálogo, eso Ahora, no es debate. las autoridades o los candidatos, les he escuchado yo estos días, candidatos a prefectos, señalar que se debe hacer la consulta previa a la población para intervenir en los territorios. Por supuesto. ¿Hay o no hay esas consultas? No solo la consulta previa, debe permitírsele no, ni siquiera permitirse, debe exigírsele al ciudadano, así como él dedica tanto tiempo al fútbol, que se dedique a vigilar qué pasa en su territorio. Vigilar no es oponerse, vigilar no es tirar piedras y estar con un palo e incendiar, no, vigilar es a través de una veeduría ciudadana que les permite la Constitución, decir, bueno, aquí está esta empresa tal, cualquiera sea ella, nosotros como veeduría ciudadana queremos ver cómo trabajan, queremos ver cuánta gente trabaja, queremos ver qué pasa con las operaciones de exploración. Eso es lo racional. Y si están fallando las empresas deben pagar. Y si no, el ciudadano está informado. Y si se controla todo lo que está haciendo la minería, que es una actividad de alto impacto, y a través de eso se genera divisas y regalías, una de las propuestas de Prensa Minera, y quien les habla, adelantándonos a los señores antimineros extremistas, nosotros planteamos, por ejemplo, que parte de las regalías que saldrá del proyecto Cascabel, de lo que está haciendo Janrine y otras, se destine a la recuperación. Y no lo han dicho los candidatos porque, bueno, no se enteran, los candidatos van al ritmo de lo que dicen las redes sociales, por eso la sociedad está plenamente amenazada por este cáncer de la infociciación, que es la información tóxica que genera demasiada, reiterada y abrumadora información sin capacidad de reflexión. Nosotros proponemos que las regalías del sector minero en Imbabura sean destinados por lo menos a la recuperación del lago, uno de los lagos más emblemáticos del Ecuador, el Yaguarcocha, que tiene historia imbricada en sí y que hoy está prácticamente muriendo. Esos recursos pueden destinarse a eso y muchísimas otras cosas. Sería importante que se profundice sobre esta temática. Hubo una charla hace unos 3 meses, vino la presidenta de la Cámara de la Minería, pues la periodista, recuérdame el nombre. Eulalia. María Eulalia Silva, que hacía antes este programa de mitos y verdades. Había más periodistas que empresarios, que autoridades, es decir, poca gente interesada en el tema, cuando el tema es profundo, porque como tú dices, las regalías, por ejemplo, para los provinciales, locales, debería pensarse en para las necesidades ecológicas de una provincia que además es geoparque y tiene una condición turística superlativamente especial. Entonces, no puede ser que uno de sus lagos esté muriendo y que no haya iniciativa, y lo peor es que no haya dinero, ¿no? Entonces, si hay la posibilidad, ninguna actividad económica es excluyente de otra. La agricultura, se ha dicho ejemplos simples, la agricultura necesita los tractores Sí. del hierro, del motor el cobre, y etcétera, etcétera, sí, eso sí se entiende. Entonces vayamos un poco más allá. Ninguna actividad económica es excluyente. La economía puede nutrirse de la minería como puede nutrirse del turismo comunitario y debe nutrirse. No existe estado en el mundo, no existe estado en el mundo que no extraiga sus recursos naturales. Es una falacia decir que el Ecuador, en la necesidad de divisas que tiene, no tome de sus recursos naturales. Yacu el falaz decía que había que exportar agua, pero el agua también es un recurso natural, pues. Entonces, ¿cómo va a tomar un recurso natural para exportarlo? Son las contradicciones del populismo. No podemos ser pobres sentados en un saco de oro. No solo de oro, de cobre, de información genética. Yo he visto este cañón del río Tahuando. No hay inversión en proyectos arqueológicos. Ahí debe haber información arqueológica única para el Ecuador, Imbabura y para América Latina. ¿De dónde los recursos? De la minería y otros. No hay Estado, no ha habido civilización en el mundo que haya desdeñado la práctica
de la minería. Los indígenas, nosotros, nuestros ancestros, nuestra mixtura de sangre, fue minera. El sol de la tolita es un sol de oro, no es un sol de tejidos. Los cañaris pudieron amalgamar el platino y el oro antes que los europeos. Zaruma es hija de la minería. La riqueza patrimonial de Cuenca y Quito, estas iglesias en pan de oro, ese excedente económico solo se pudo explicar a través de las mitas, que es decir, la minería, en condiciones infrahumanas, injustas, irreprochables, pero esa fue la realidad. Loja, Zamora, fueron ciudades que hasta desaparecían en la búsqueda de, en ese tiempo, en esa lógica del hombre buscando el oro. Valladolid, Palanda, Jaén. Entonces no desdeñemos un sector de la historia nacional, de la identidad y de la realidad económica del país por un fanatismo, por un populismo ecológico que es financiado por ONGs extranjeras que tienen como única agenda imposibilitar, frustrar, castrar al Ecuador del derecho de extraer sus recursos naturales de forma racional. El Ecuador tiene derecho a extraer para sostener a su población, porque las demandas el petróleo sociales. se acabará, ¿no? Entonces, y porque entra en otra dinámica y porque además la demanda de metales es hoy cuando hay que explotar los metales que tienen demanda. sin afectar al medio ambiente. Por supuesto, y si se afecta, sancionar, reparar, remediar, indemnizar. Franklin, te agradezco mucho por esta entrevista. La revista Prensa Minera ya está en circulación. Sí, es una revista que tiene Inglés y español, un trabajo, ¿no?, investigativo, ya, sostenido. Denunciamos como nadie la minería ilegal y lo seguiremos haciendo, pero también planteamos que debe haber soluciones. No queremos quedarnos en lo que se están quedando otras voces, en combatir a la minería ilegal como un lugar común. Nosotros entendemos las causas y demandamos a que el Estado y el gobierno nos invite para darle las visiones, y si no es el gobierno, que sea la Asamblea Nacional. Pero hay soluciones. Para aquello hay que tratar las causas, no la superficialidad. Muy bien, gracias a Franklin Soria, escritor y licenciado en Comunicación Social, que ha estado en expectativa, tiene también su agencia de prensa minera y ahora ha publicado esta revista Prensa Minera, tanto en inglés como en español. Gracias, Franklin, que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta entrevista se va a reproducir en las redes sociales de Expectativa y también de Radio Ritmo. Que tengan una buena tarde, una buena noche. Hasta pronto.